Eusko Jaurlaritzaren laguntzarekin lortu dugula eduki importante bat ematea komentu honi, ez? Izan ere, askotan hitz egiten dugu arkitekturaren balioaz, aurten ezin dugu ahaztu 2018 urte honetan Europak agindu duela ondarearen Europako urtea dela, eta eraikitako arkitekturak, eraikitako ondareak, paisaiak, urbanismoak gure ondarearen parte handi bat ere badala, ez? Jakina da baita ere, Euskadik berebiziko tradizio arkitektonikoa duela, eta guzti horrekin Eusko Jaurlaritzak, etxebizitzako ingurumen eta lurralde antolaketako sailburuak, proposatu zigula instituto bat eratu ahal izatea. Horretarako lekua bilatu behar genuen eta aliatuak ere behar genituen. Eta Gipuzkoak, kasu honetan, eta Donostiak eskua altxatu zuten eskatuz hori egitekotan eta horrelako egitasmo bat martxan jartzekotan gure ikuspegitik begiratuta Gipuzkoak eta Donostiak hartu beharko luketela. Eta zergatik? Besteak beste, dagoeneko Donostian eta Gipuzkoan arkitektura eskola, Colegio de Arquitectos, Escuela de Arquitectura, eta baita ere badaude beste hainbat agente kultural ondarearen alde egunero lanean ari zaretenak, ezta? Eta guzti horrekin iruditzen zitzaigun, bai Bienala, Arkitektura Internazionaleko Bienala, eta bai egoitza, Euskadiko arkitekturaren egoitza Donostian egon behar zuela. Aldundiak, eskaini zuen Santa Teresa komentu hau, iruditzen zitzaigulako benetan badituela balore batzuk ikusi daiteken bezala eta leku aproposa izan zitekela, ez? Betik jakin izan dugu komentu hau ez dela erresa, bere garaian egin zen inbertsio importante bat Aldundiaren eskutik, eta ez diogu orain arte horrelako eduki bat aurkitu bere zirkulazioak eta ez direlako bereziki aproposak. Behintzat museo batean bihurtzeko, baina bai instituto batean bihurtzeko, eta horregatik hitz egin dugu Pablo García Astrainekin eta Pedrorekin baita ere, eta Iñakiren talde guztiarekin, eta guzti honi forma ematerako orduan ikusi dugu benetan aproposa izan zitekeela instituto hau martxan jartzeko. Sinceramente creemos que en este año europeo del patrimonio no podemos encontrar una mejor noticia que la de esta alianza que acabamos de suscribir entre el Gobierno vasco y la Diputación Foral de Guipúzcoa para poner en marcha el Instituto Vasco o el Instituto de Arquitectura de Euskadi. ¿Por qué un Instituto de Arquitectura de Euskadi? Pues sencilla y llanamente porque Euskadi atesora una larga tradición arquitectónica, porque concretamente en Guipúzcoa y en San Sebastián tenemos un colegio de arquitectos, tenemos una escuela de arquitectura, tenemos archivos de honda tradición como el archivo Peña Ganchegui y otros, tenemos asociaciones que trabajan en favor del patrimonio, estoy viendo aquí a la gente de Ancora y otras muchas asociaciones que están trabajando en ese campo, en defensa del patrimonio construido, en defensa del paisaje, en defensa del urbanismo. Y creemos que un Instituto Vasco de Arquitectura, en ese sentido, tenía que tener encaje en San Sebastián y en Guipúzcoa. Este edificio de Santa Teresa, que fue renovado en 2004, entendíamos que reunía todas las condiciones porque se hizo una gran inversión, pero desde entonces no se le había encontrado, digamos, un contenido estable. Fue sede temporal de todos los fondos patrimoniales del Museo San Telmo mientras duraron las obras, ha tenido también algunos otros usos formativos, pero entendemos que este instituto requería de un espacio apartado, relajado, donde poder desarrollar todas las actividades. Actividades que pueden ser exposiciones, que podremos ver y que en la primera edición de la Bienal de Arquitectura que organizó el Gobierno vasco en colaboración con el Ayuntamiento de San Sebastián y con la propia Diputación Foral de Guipúzcoa, que tuvo lugar este mismo año pasado, a caballo entre noviembre y enero, ya fue sede de alguna de las exposiciones y se demostró que con buenos contenidos, con atractivo y con buena comunicación puede albergar exposiciones que pueden generar atractivo.
La arquitectura es otra de las variantes, otra de las disciplinas que tiene una lectura también desde la cultura. Y ese es el agradecimiento principal que le quiero hacer al consejero, que son dos fundamentalmente. El primero es ese, el de que siendo un departamento de medio ambiente, de ordenación del territorio y de vivienda, en el campo de la vivienda y de la arquitectura, con vuestro director y vuestro viceconsejero, hayáis tenido la sensibilidad de tener esa mirada cultural, divulgativa, de difusión de los valores de la arquitectura. Porque, como en otras latitudes, aquí también hace falta que la ciudadanía sea consciente de los valores de la arquitectura, que tenga más criterio, que tenga más capacidad de entendimiento, que pueda valorar y que pueda hacer también una defensa de nuestro patrimonio. Necesitamos a ese debate dotarle rigor, dotarle de participación, de miradas multidisciplinares. Y, por otra parte, yo creo que nadie duda a estas alturas de que la arquitectura es un campo de debate muy interesante para abordar muchas cuestiones de rabiosa actualidad y de enorme interés e importancia en estos tiempos que vivimos, ¿no? En estos tiempos realmente podemos hablar de medio ambiente y no se entenderían muchos debates medioambientales si no es desde la arquitectura o de la seguridad o de la igualdad de género o de la demografía o del envejecimiento. En todos esos campos la arquitectura puede aportar su granito de arena y creemos que un instituto de estas características puede aportar ingredientes para un debate en profundidad sobre de qué manera ese patrimonio construido o por construir, ese urbanismo, ese paisaje, esos edificios pueden responder a esas cuestiones del mundo contemporáneo. Y la segunda razón, desde luego, y estoy convencido que el vicealcalde Ernesto Casco estará de acuerdo conmigo, por cierto, le agradezco su presencia hoy aquí, es un agradecimiento también por haber hecho una apuesta por Guipúzcoa y por San Sebastián. Obviamente hay un largo debate sobre la inequidad del reparto de las sedes del Gobierno vasco en el conjunto del país y en los diferentes territorios. El hecho de que apostaseis por San Sebastián para la Bienal Internacional de Arquitectura ya fue un primer signo, y el hecho de que vayamos a fijar la sede estable de este instituto que hoy presentamos aquí, de Arquitectura de Euskadi, en San Sebastián, creo que también es otro valor que yo quiero agradecer personalmente al consejero, porque creemos que lo merecemos, porque existe un background, existe una historia, existe un conocimiento y una tradición en Guipúzcoa en torno a las cuestiones de la arquitectura, y merecíamos tener también esta sede, que en todo caso será un instituto para toda Euskadi, y eso nos ha quedado claro. Es decir, que es para toda Euskadi para la que se crea esta entidad y este instituto, que arrancará formalmente a partir de octubre. Lo que hemos hecho ha sido acordar la cesión para estos usos de las plantas 1, 2 y 3 de este edificio. Sabéis que el edificio tiene una ordenación bastante compleja. Tiene plantas -1, -2, -3, 0, 1, 2 y 3. Pues las plantas 1, 2 y 3 son las que van a quedar en manos de ese instituto, que, como digo, empezará en octubre. La idea es arrancar con exposiciones, con seminarios, con cursos, y también la idea es, por supuesto, que las entidades, los agentes que venís trabajando desde hace mucho tiempo y a quienes os agradecemos vuestra labor, porque no estaríamos hoy aquí si no fuese porque todas esas entidades hacen esa labor muchas veces callada, cotidiana, de defensa, de promoción y de difusión del patrimonio y de la arquitectura, puedan tener aquí un espacio donde poder también desarrollar sus actividades. Por tanto, estamos hablando de un centro abierto, de un centro compartido, donde ni mucho menos empezamos de cero, y se trata también de albergar actividades que podáis desarrollar desde el mundo asociativo y de las plataformas y de los diferentes colectivos. Por mi parte, nada más. Te voy a pasar la palabra, Iñaki, que ya he hablado suficiente, insistiendo en el agradecimiento al Gobierno por su apuesta. Eskerrik asko. Egun on danori, eta eskerrik asko etortzeagatik. Buenos días, gracias por acompañarnos en este día. Pozgarria da berriro ere Donostia itzultzea, bereziki gaur hona ekarri gaituen arrazoiengatik. Historiaz betetako eraikin hau, jardueraz ere betetzeko hitzarmen bat sinatzea. Izan ere, eraikin honek Euskadiko Arkitektura Garaikideko Institutuaren egoitza hartuko du. Es un placer, decía, volver de nuevo a Donostia San Sebastián, y muy especialmente con el motivo que nos trae
Hoy aquí firmar el convenio que va a hacer posible que este edificio lleno de historia se llene también de actividad al acoger la sede del Instituto de Arquitectura de Euskadi. Quiero agradecer en nombre del Gobierno vasco al diputado de Cultura, Denis Itxaso, y a través de él a toda la Diputación Foral de Guipúzcoa por la disposición y colaboración que hemos encontrado desde el Departamento para poner en marcha este instituto. Como ya saben, desde el Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda, además de desarrollar las funciones en función de las cuales tenemos el nombre, venimos desplegando una intensa actividad política en la promoción y difusión de la arquitectura. En este sentido, hemos creado el Premio Peña Ganchegui a la joven arquitectura vasca, impulsamos la Bienal Internacional de Arquitectura de Euskadi Mugak, cuya primera edición se celebró con brillantez hace unos pocos meses aquí en Donostia. Hemos producido la exposición Housing de Basque Country, que está mostrando en Bilbao los 40 años de historia de promoción de vivienda pública en Euskadi, y hemos firmado un convenio de colaboración con la Escuela de Arquitectura de la Universidad del País Vasco para impulsar la investigación y la innovación en vivienda. Esta política se redondea con la creación de este Instituto de Arquitectura de Euskadi en base al convenio que hemos firmado. Un instituto que va a ser el soporte de todas las actividades que estamos desarrollando en el mundo de la arquitectura. Y con estas actividades pretendemos acercar la arquitectura a la ciudadanía y mostrar la importancia que tiene la arquitectura en nuestra vida cotidiana, promocionar la arquitectura que se hace en Euskadi e incluir también a nuestro país en los circuitos internacionales que incorporan como atractivo los contenidos culturales, industriales o de medio ambiente en los que está presente la arquitectura. Podrían preguntarse por qué un departamento que tiene como misión fundamental cuidar del medio ambiente, planificar los usos del territorio y facilitar la vivienda pública, especialmente en alquiler, se mete a promotor de la arquitectura. Y la respuesta es fácil. Erantzuna oso erraza da, arkitektura funtsezkoa da gure bizitzetan. Paisaiak sortu, hiri espazioak diseinatu eta gure etxeak eraikitzen ditu. Beraz, arkitektura ona izateak erlazio handia du herritarren bizikalitatea eta gure ingurumena hobetzearekin. Les decía que la respuesta es muy sencilla, porque la arquitectura es fundamental en nuestras vidas. Crea paisajes, configura los espacios urbanos donde nos relacionamos y construye nuestros hogares. Por lo tanto, tener una buena arquitectura tiene mucho que ver con la calidad de vida de la ciudadanía y también con nuestro medio ambiente. Por otro lado, comentaba Denis que Donostia San Sebastián sea la sede de este Instituto de Arquitectura de Euskadi no requiere de demasiadas explicaciones. Aquí está la Escuela de Arquitectura de la Universidad del País Vasco y es donde mejor puede irradiar y desplegar sus objetivos. Como decía también Denis, esperamos que el Instituto pueda abrir sus puertas en este otoño para desempeñar esa doble función que tiene encomendada. Por un lado, ser la oficina permanente de la Bienal Mugak, que el próximo año celebrará su segunda edición, pero sobre todo convertirse en un centro de referencia en la difusión y divulgación de la arquitectura. Una plataforma que ponga a la disciplina en contacto con la ciudadanía y que ayude al alumnado y a los profesionales de la arquitectura a encontrar nuevas perspectivas y a investigar e innovar en sostenibilidad y también a anticiparse a las necesidades sociales. Por eso les aseguro que la vocación del Instituto es funcionar con un espíritu de total apertura hacia la sociedad y a las entidades que se mueven alrededor de la arquitectura. Por supuesto, a la escuela superior, pero también a los colegios profesionales, los clústeres de la construcción y de la madera, asociaciones, archivos y otras entidades. Nada más por mi parte. Espero dezagun institutuaren emaitza eraikin zahar eta maite honi bizitza emango diona, gizarte hobe batetzeko arquitectura hobea izan dadila. Decía que esperamos que este instituto, que va a dar vida a este viejo y entrañable edificio, sea una mejor arquitectura para una sociedad mejor. Eskerrik asko danori.